extraordinario para detectar el estado de alarma en todo nuestro país. Y de pronto tuvimos que improvisar y pasar de la corbata a la mascarilla, de los gemelos a los guantes. Pero no dejamos de trabajar porque teníamos 100 razones para continuar. Pues en ese día, la verdad es que muchas sensaciones, muchas ideas, pero si tengo que agruparlas, las agruparía en una palabra, que es responsabilidad. Ese día yo tuve la sensación de que algo iba a cambiar y que era fundamental el papel que el farmacéutico iba a jugar en esta sociedad, un papel de proximidad, de cercanía, de accesibilidad, de confianza. Y me puse con el equipo del colegio a poner en marcha todos los mecanismos de información que necesitaban o que creíamos que necesitaban nuestros farmacéuticos. Tuvimos que escuchar a muchos farmacéuticos, en muchas ocasiones aliviar muchas angustias, pero sobre todo dar mucha moral. Era imprescindible la labor que tenía que jugar el farmacéutico. Pues en estos momentos la verdad es que la sensación que tengo, y yo creo que tiene el equipo, es de orgullo, de haber salido de este año tan difícil para todos, y sobre todo de haber conseguido ser un equipo. Lo hemos sido siempre, pero nos hemos dado cuenta que somos un equipo y hemos salido reforzados. El colegio, los empleados del colegio, y yo creo que todos los farmacéuticos de la provincia han sentido que tenían un colegio. Pues la palabra, yo en ese momento era el secretario del colegio, y la palabra que me viene a la memoria es un poco la incertidumbre de lo que iba a pasar. Estábamos inmersos, el día a día fundamentalmente consistía en reuniones de la comisión permanente, estábamos inmersos en la preparación de la Asamblea General de liquidación de presupuestos del año 2019, y a nivel personal estaba trabajando en la elaboración de la memoria anual también, y la incertidumbre, y por eso decía incertidumbre, era sobre también las elecciones que se tenían que celebrar aproximadamente sobre esas fechas en el Colegio de Farmacéuticos. Estábamos inmersos en la organización del centenario del colegio, algo que teníamos muchísima ilusión y que tuvimos que posponer o aplazar pues con mucha pena, ¿no? A día de hoy mi cargo se ha modificado, soy el vicepresidente del colegio, estoy a disposición de la Junta de Gobierno y del presidente del colegio para que en un eventual caso de sustitución, como así dice el artículo 7.6 de nuestros estatutos, le pueda sustituir y cubrir esa vacante. Y mi fundamental trabajo es estar sobre todo informado y formado en todas las cuestiones relativas a nuestra profesión. Con una palabra, yo pienso que sería incertidumbre. Bueno, la situación a nivel personal, que yo creo es como si fuéramos a una guerra, pero en esa guerra no teníamos armas. Tuvimos que enfrentarnos también no sabíamos si era información o desinformación. En un principio nos decían que las mascarillas no eran válidas. Me parece que a finales de este año va a hacer justo un año que les dijeron que las mascarillas eran obligatorias. Hasta entonces, durante 2 meses y pico, nos decían que no. Por lo tanto, nosotros nos enfrentamos a una situación en la que no teníamos mascarillas, no teníamos guantes, no teníamos geles hidroalcohólicos. Entonces fue muy complicado. Nosotros a nivel personal en la farmacia tuvimos que atender al paciente que también tenía un gran miedo sobre todo lo que tenía, porque no podía contactar con el médico a nivel personal. Era el farmacéutico el que teníamos el trato de cara a cara, y yo creo que esa situación fue la verdad, verdaderamente un poco de incertidumbre, que es lo que os comentaba antes. Y yo creo que a día de hoy, sobre todo, nos hemos ido acostumbrando, no solo lo que es el farmacéutico, sino la población en general. Después de más de un año de pandemia, nos hemos ido acostumbrando. Por lo tanto, parece que vamos saliendo un poco hacia adelante y que nos hemos acostumbrado a vivir con el virus.
Incertidumbre, mucha incertidumbre. Bueno, pues era trabajo duro, muchas veces solitario, porque hacíamos turnos, no todo el mundo estaba aquí. Además era un cambio continuo de normativas, que tenías que estar muy pendiente de ello, muchas veces información contradictoria que tenías que mandar a las farmacias. Yo además también estaba en la farmacia y era un trabajo a veces triste, a veces estábamos tristes, estábamos desanimados, pero bueno, el intentar ayudar, que todos los compañeros estuvieran al día, ayudarlos en muchos momentos, pues te hacía seguir y pensar que el objetivo era no contagiarte, pero por otro lado ayudarnos entre todos, ¿no? Pero era un trabajo duro y algunas veces triste. Bueno, ahora es la época de la esperanza, yo creo, ¿no? Es la época de la esperanza porque, bueno, pues ya ha llegado la ansiada vacuna, las cosas están mucho más relajadas, aunque sigues manteniendo pues, tus distancias de seguridad, tu higiene, la ventilación, la mascarilla, aquella mascarilla que no era obligatoria, hace un año que es obligatoria, estamos con ella desde hace un año, entonces ya tienes tiempo de pensar en otros proyectos, no solamente en salir el día a día a ver cómo acabamos hoy. Haces más proyectos, tienes más proyectos, desde el colegio estamos haciendo mucha formación y tienes tiempo para poder hacer todas esas cosas que en aquel momento tan caótico no te daba tiempo a pensar, tenías que cubrir el día y a ver cómo acababa. Y ahora no, ahora es la esperanza de que esto acabe pronto, de que tengamos la suerte de no contagiarnos y de seguir atendiendo a nuestros colegiados y a los pacientes como ellos se merecen y con mucha más alegría. Hombre, la verdad es que vendrían muchísimas, pero yo creo que la más importante, lo que más notamos fue incertidumbre, yo por lo menos. Incertidumbre por todo lo que venía, por el no saber. Yo en mi caso concretamente, justo 3 días antes había tenido pues, a un familiar ingresado con una neumonía y que no era COVID, pero claro, yo con todo lo que había, o sea, yo vi a este familiar ya en otro sitio muy lejano. Y lo pasamos muy mal. Entonces, en ese momento, además, con familiares médicos que tenía, me empezaban a decir cómo estaba la situación en hospitales de Madrid y fue muy duro porque antes del estado de alarma, eran 3 días antes y ya sabía hacia dónde iba. Ya en la farmacia puse todas las medidas, empecé y al principio parecía un loco, me había vuelto loco con todas las cosas que ponía. Y eso fue a nivel personal, fue muy duro a nivel personal. Pero luego también se juntó con, bueno, pues a nivel colegio, pues por ejemplo, pues todas las ilusiones que teníamos en muchos proyectos, de pronto se venían abajo. Sí, pues yo creo que, no sé lo que habrán dicho el resto, pero yo diría que esperanza. Porque la verdad es que yo creo que ya empiezas a ver, no sé si es por la primavera, verano, que se nos viene, pero yo empiezo ya a ver la luz al final del túnel y espero que de una vez pues empecemos a recuperar no las nuevas normalidades ni cosas que nos dijeron, sino la antigua normalidad, que yo creo que es la que todos queremos recuperar. La palabra que mejor resume aquel momento fue incertidumbre. Eran días muy diferentes en el que nos teníamos que ir adaptando a una forma de trabajar nueva, a normas nuevas. Cada día iban dando una forma de trabajar nueva, una pauta. Teníamos que estar esforzándonos todo el rato en seguir los protocolos de seguridad. Teníamos una avalancha de gente que demandaba atención, que demandaba ayuda. Eso unido a demanda de productos que no podíamos servir. Acordaros de todo aquello, las mascarillas, los geles. Fueron días complicados. Bueno, pues yo creo que el foco ahora mismo está en retomar un poco lo que era nuestro trabajo habitual, pero integrando, yo creo, todo lo que vivimos y lo que aprendimos durante este año, pues hemos aprendido que la formación que tanto nos gustaba presencial puede seguir siendo online, que se puede seguir haciendo educación sanitaria de todas formas. Yo ahora mismo lo resumo en esperanza por la vacuna y por ilusión de que todo esto pase y olvidarlo. Y el mensaje que más se me queda a mí es que nuestro epicentro, que es el medicamento, pues sigue y seguirá siendo lo importante, porque nuestra misión es esa, que el medicamento esté y llegue. Pues preocupación, yo creo que es lo que más se respira en el ambiente. Un poquito de incertidumbre, sí, preocupación, no saber qué va a pasar
a qué nos enfrentábamos exactamente. La crispación, los nervios a flor de piel de la gente, intentábamos estar lo más tranquilos posibles, dar la mejor información y ser lo más profesionales dentro de lo que cabe, pero bueno, también estábamos nosotros un poco sin saber a qué atenernos. Pero bueno, dentro de lo que cabe eso, tranquilidad, profesionalidad y información. Bueno, se ha normalizado en el sentido de que la gente ya se ha acostumbrado a vivir con la mascarilla, con la situación. Seguimos pues con la incertidumbre a ver cuándo acabar esto y nosotros hacemos lo mismo. Trabajar con profesionalidad, tranquilidad, dar la información más veraz y actualizada e intentar educar a la población para que todo, digamos, vaya lo mejor posible. Pues yo creo que la palabra, y sobre todo en mi caso, expectación, con sus sinónimos, utilizando las 5 vocales, ya que soy un vocal, pues utilizando las 5 vocales de atención, de esperanza, de intriga, de originalidad y de utopía. Pues esos primeros días, y sobre todo en mi caso particular, que coincidió con la organización del centenario, con mucha incertidumbre. No sabíamos lo que estaba pasando. Nos acostábamos pensando que no era real lo que estaba pasando. Las noticias eran tan contradictorias y tan confusas que no sabíamos. Yo en aquel momento, como comisario del centenario, y teniendo todo organizado para hacerlo el día 14 de marzo a las 7:30 de la tarde, teníamos convocados a 400 personas, pues lógicamente, pues yo creo que además cuando oí por televisión que se cancelaba todo, ya para mí fue un respiro, porque yo había vivido unos 14 días de mucha incertidumbre sin saber lo que hacer. Al día de hoy yo creo que indudablemente no se puede decir, porque las estadísticas son válidas para la sociedad. Nosotros hemos visto que ha habido gente muy afectada, ha habido gente que no le ha tocado directamente ninguna pérdida ni ningún problema. Duda cabe que, además, como decía Einstein, que todos los problemas se convierten en oportunidades para el futuro. Y tenemos que aprender muchas cosas, y una vez que pase todo esto, reorganizarnos mucho mejor como sociedad, pero no solamente como profesión y como sociedad. Y la farmacia, a nivel particular, yo creo que sobre todo, y os lo comentará la vocal de farmacia rural, se ha puesto en manifiesto el gran valor de la oficina de farmacia, sobre todo la rural, donde ha sido la única luz que ha quedado en el pueblo encendida. Pues en una palabra, solo en una palabra, pues arremangarse. Tocaba arremangarse, no había otra. Tuvimos que reorganizarnos a unas velocidades supersónicas. Tuvimos que cambiar todos los métodos de trabajo. El primer día estuvimos trabajando a través de... Teníamos que atender a todo el mundo, no podíamos dejar a nadie tirado y nos teníamos que proteger. Es decir, teníamos que seguir trabajando en condiciones seguras y a nadie podíamos dejar tirado. Entonces empezamos a trabajar a través de guardiero, a través de las ventanitas de guardia, pero eso fue un trabajo espantoso. Entonces no había mascarillas, no había sistemas de protección, no había mamparas, no había nada, pero en 24 horas tuvimos que seguir cambiando métodos y protegernos más, para que no podíamos atender en guardiero, era incomodísimo. Pues a día de hoy lo que ha pasado es que no hemos vuelto para nada a la situación de antes, pero nos hemos acostumbrado todos a vivir con esto. Pues yo creo que lo primero que se me viene a la cabeza es caos. Pues vamos a ver, fue muy intenso, porque ya te digo que de un día para otro se cerró todo, el centro de salud cerró y aquí, que somos pocos y hay pocas cosas, pues prácticamente no, lo único que quedó abierto fue la farmacia. Cerraron los bares, cerró el ayuntamiento, todo, cerró el colegio, todo. Y entonces pues la gente estaba súper ávida de información y el teléfono no paraba de sonar. A ver ahora qué va a pasar, mis medicinas, la consulta con el médico, todo muy así. Pero bueno, la verdad es que nos apañamos bastante bien, hubo muy buena relación entre el centro de salud y la farmacia, y yo creo que lo hemos solventado con creces. O sea que la Cruz Verde de la farmacia no se ha apagado nunca, y ahora, cuando ha pasado el tiempo, echas la vista atrás y dices,
jo, lo hemos hecho fenomenal, vamos, yo y seguro que todos mis compañeros de Rural, porque creo que hemos estado a la altura de las circunstancias y en líneas generales muy bien, porque es que ya se nos han olvidado muchas cosas, pero es que ese día no había mascarillas, no había guantes, no había de nada, estábamos como un poco desprotegidos, improvisamos pues nuestras medidas de protección con mamparas, con cosas así y bueno, ahora ya todo mejor ya. Yo diría incertidumbre, porque en aquel momento todos estábamos muy pendientes de los medios de comunicación, ya que nos llegaban noticias inquietantes sobre un virus desconocido hasta el momento, que se había originado en China, cuyo origen no estaba muy claro y que se transmitía de manera exponencial. Entonces, a la incertidumbre le añadiría también desconocimiento. Pues el trabajo fue complicado. Tuvimos que afrontar, yo diría, dos vertientes. Por un lado, tratar de abastecer a las farmacias de todo lo que nos solicitaban continuamente en aquel momento, que eran mayoritariamente material de protección, pues mascarillas, guantes, alcohol, y que nuestros proveedores o no tenían el stock necesario para el abastecimiento de los almacenes. Por otro lado, la protección del personal de nuestros almacenes. Tuvimos que implementar medidas muy estrictas para minimizar el riesgo de contagio en el caso de que alguno de nuestros trabajadores cayera enfermo. Teníamos que poner todos los medios para evitar cerrar el centro de trabajo. Pues la situación actualmente es totalmente distinta. Partiendo de la base de que tenemos el conocimiento que en aquel momento no teníamos sobre el virus y podemos tomar decisiones más sólidas porque sabemos a lo que nos enfrentamos. Los proveedores ya están lo suficientemente aprovisionados y podemos atender a la demanda de las farmacias, sobre todo de este material relacionado con el coronavirus. Yo, miedo. Mi palabra que definiría ese día fue miedo. Veníamos a la farmacia, veníamos nerviosos y veníamos preocupados, pero llegábamos a la farmacia y se nos olvidaba ese miedo y esa preocupación. Nos dedicábamos a trabajar, a buscar, a intentar conseguir soluciones. Preparamos las mamparas, llamamos al carpintero, rápidamente vino. Queríamos tener todo, con todo el material que podíamos tener en esos momentos, que no había, para tener la mayor seguridad posible con la gente. Nos sentíamos un poco guardias de tráfico, pare, no, entre, espere. Era una sensación rara, a la vez luego estabas muy tranquila porque sabías que tú estabas haciendo todo el trabajo que podías, lo estabas haciendo. Había gente que te daba las gracias porque claro, es que éramos muy poca gente la que estaba abierta, les solucionábamos problemas, había tanta desinformación, no tanta desinformación, tanta información no veraz que muchas veces la gente se asustaba. Entonces venían aquí y tú les tranquilizabas con 4 ideas básicas, que era lo que podíamos decirle porque tampoco se sabía mucho más, y entonces ya se iban tranquilos. Sigue siendo una farmacia bonita porque el trabajo de la farmacia es un trabajo muy bonito y muy agradecido, pero es una situación distinta y una farmacia distinta. Pues yo lo definiría, no sé, como precaución. Precaución porque yo en ningún momento tuve miedo, pero tuve respeto por la situación. Nosotros trabajamos 3 personas en la farmacia, entonces somos 2 farmacéuticas y un auxiliar. Venían una farmacéutica y la auxiliar por la mañana y yo venía por la tarde, que estaba con la auxiliar, y mi hija, que entonces estaba haciendo farmacia, y con el tema del confinamiento se tuvo que venir a casa, trabajó conmigo de auxiliar. Entonces por las tardes estábamos la mitad de la plantilla, por si había alguna baja o eso, nos organizamos de manera que siempre hubiera alguien sano que no hubiera estado en contacto con los otros. Hemos vuelto a la normalidad, bueno, todavía hay gente, sobre todo gente mayor, que le ha quedado, bueno, pues entre comillas, un trauma. Hay gente que todavía tiene miedo al contacto con la gente. Al principio, después de la pandemia dura, pura y dura, cuando empezó a salir a la calle era terror. Venían a la farmacia, no se atrevían a tocar ni a mirar, y querían rápidamente que les atendieras, que se querían ir a su casa, que no, cuanto menos pasaran fuera, no querían ver a nadie, ni a hijos, ni a vecinos, ni ir a comprarles suponía realmente un trauma. Y ahora todavía tenemos a alguien por ahí, pero nada, 4 reductos ahí que todavía tienen miedo al contacto con la gente, pero
pero aparte de eso, hemos vuelto a la normalidad. Desconcierto. Pues empezábamos a oír hablar del virus que estaba en China, que empezaban allí a aparecer unas imágenes en las que veías una especie de tanquetas que desinfectaban estaciones de autobuses, centros comerciales, las calles, pero te seguía sonando como un poco lejos. De repente empiezan los casos en Italia, empiezas a pensar que viene para Europa, se empieza a multiplicar por todos los países cercanos a España y en 3 segundos está en España, empieza a morir la gente, empiezan a subir los contagios y llega un momento que piensas, pues ya está aquí, y cuando estás pensando ya está aquí, te han metido en casa y empiezan los confinamientos. Bueno, nosotros, como todos los farmacéuticos, o prácticamente todos, como fuimos declarados personal asistencial que no podíamos dejar de trabajar, seguimos viniendo, empezamos a recibir protocolos, instrucciones, directrices que se iban un poco acoplando a la situación cambiante del día a día. Y empezamos el trabajo normal, pero por objetivos. Se empezó a controlar pues, todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios que normalmente se venían vigilando, pero enfocados siempre a medidas de prevención COVID. Todos esos protocolos se actualizaban, se añadía, se quitaba lo que no era importante, porque era un momento en el que, como todo el mundo recuerda, casi no había ni mascarillas. Entonces, básicamente vigilábamos las 4 medidas de distancia social, los geles, el que no hubiera aglomeraciones, el que se mantuvieran las condiciones higiénico-sanitarias, pero bueno, como digo, en unas condiciones muy cambiantes, y todo el día poniéndonos al día. También nos ocupábamos de dispensar medicamentos extranjeros, que son acercar el medicamento a la población que por determinadas circunstancias no las hay en las farmacias, y esa gente, a pesar del COVID y de que se cierre pues un laboratorio o lo que sea, tiene que seguir tomándolo. Eso lo gestionamos normalmente, y eso pues se acentuó y se multiplicó un montón. Cuando pasó, digamos, el momento álgido en el que ya se empezó, pues incluso los médicos ya sabían un poco cómo entrar entre comillas a ese paciente que venía, ahí ya empezamos a controlar más relajadamente las residencias, pero ya con unos planes específicos y pidiéndoles que nos presentaran. Pues voy a poner un ejemplo, ellos hacían unos planes de compartimentación que empezaron a ser obligatorios, de manera que no hubiera flujos en los que se cruzara la entrada de un profesional con la salida, que los profesionales que atendieran a una parte de la residencia en la que, en teoría, una planta que tuviera un COVID muy alto, pues solo fuera esa planta, solo atendiera eso, y cuando acabara su trabajo se fuera a su casa, porque pues tiene que seguir funcionando, y si hay que seguir dando autorizaciones, había que seguir controlando, que a una distancia tremenda, pues con lo que tenías, con la mascarilla, que primero era buena, luego no era buena, luego no sabías cuánto tiempo te la podías poner, entonces se dificultaba todo mucho, pero pues como todo el mundo, intentando salir adelante. Compromiso. Pues fue una lucha, como una guerra, una batalla contra algo desconocido, en el cual de un día para otro nos encontramos con que teníamos que luchar contra algo, y no teníamos nada con qué defendernos, ¿no? Entonces fue el intento de buscar pues, guantes, geles hidroalcohólicos, mascarillas que no había por ningún lado, luchando, llamando a todos los sitios, de todas las partes de España, de fuera, para conseguirlo, pues para nuestros clientes, ¿no? O sea, fue una lucha contra algo desconocido, agobiante. Ahora pues nos hemos acostumbrado ya a convivir con ello, ya respetando pues las medidas, ¿no? Pues la distancia, la mascarilla, para hacer la vida pues lo más normalizada posible, ¿no? La gente ya se ha concienciado, pues tenemos las marcas en el suelo, la gente se ha acostumbrado a esperar. Yo creo que nos hemos acostumbrado a convivir con ello, y con ganas de que esto acabe rápido, ¿no? Detrás de una llamada hay una persona, y hay muchas personas. Tu llamada es única, importante, y comenzamos la cadena. La atención se llama Trini, la tranquilidad, Alfonso, la escucha, Marta, el esfuerzo, Puri, la predisposición, Nieves, la solución, Laura, y todos somos COF León.
Bueno, la sensación es un poco dura porque además he perdido un familiar por el COVID. Pero vamos, en la farmacia bien, sin problemas, únicamente pues respetando las medidas de seguridad y las distancias. Hombre, pues la verdad que venías y daba una impresión con todas las mamparas, con un cuidado. La verdad que fue una situación, yo creo que excepcional, que no habíamos vivido y la verdad que fue difícil, yo creo que fue difícil. Pues la verdad es que el servicio que nos han dado las farmacias en el confinamiento, sobre todo en los días de encierro, ¿no?, que estábamos en las casas, pues ha sido importante. Ya es un logro estar abierto y servir a los demás y con todas las precauciones, inquietudes y cosas que no sabíamos, ¿no? Pues yo personalmente no tuve que usarla, pero bueno, mi suegra tiene enfermedades autoinmunes, lleva una medicación muy controlada, un montón de medicamentos y todo fenomenal, no tuvo ningún problema, siempre su farmacia de siempre la atendió perfectamente y necesitas algo, vienes y bueno, la atención como siempre, correcta. Aparte de eso, pues oye, era un sitio donde te daban la tranquilidad de que disponías de cosas y si no las tenían, te las pedían o te intentaban arreglar de la mejor manera posible. O sea, que es un sitio seguro, vaya, para mí durante todo este tiempo muy seguro. La verdad que, oye, mantener toda esa distancia y con todo su miedo y, ¿sabes?, que venías aquí y estaba todo el mundo con las pantallas, con las mascarillas, pues la verdad que fue, no sé, surrealista. Yo venía, bueno, pues intentar comprar mascarillas, que ya sabes que hubo ahí que no había estocaje y bueno, pues las cosas básicas que necesitas en tu día a día. En mi caso la usé poco, pero sí que es cierto que por casualidades de las circunstancias sí que ayudé a vecinos mayores que tenía, que no se atrevían a ir a la farmacia. Yo sí que fui a hacer sus recados, ¿no? Y la verdad es que me sorprendió pues el buen trato en la farmacia, dando facilidades, no había problema con pues, que si falta la tarjeta o no falta, conocían a quién le llevaba los medicamentos y eso es de agradecer, ¿no?, por mi parte y por aquellos mayores a los que se la llevé, claro que sí.